El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te rogamos hoy que tu reino pueda ser establecido sobre este lugar y en cada vida, Señor. Que en medio de nosotros se haga tu voluntad, así en el cielo también como en la tierra. Gracias por haber dejado a tu Espíritu Santo para que esté con nosotros siempre. Y estamos aquí gracias a esa obra maravillosa que el Espíritu Santo hace. Dice tu palabra que el Espíritu Santo es el que coloca en nosotros el querer como el hacer. Si estamos aquí es porque eres tú, Espíritu Santo de Dios, el que has puesto en nosotros el poder levantarnos y venir a disfrutar de este momento de intimidad y de comunión contigo. Gracias por el amor tan grande que nos tienes, porque esto es la manifestación de tu amor, de tu misericordia. No estamos aquí porque nosotros lo hayamos elegido, es porque tú así lo has querido y nos has escogido para estar ante tus atrios. Gracias por tu misericordia. Reconocemos que ninguno de nosotros merecemos estar aquí, ni merecemos tampoco que hayas tenido que morir en una cruz como un vil criminal por nuestros pecados, cuando tú no cometiste ningún pecado, fuimos nosotros. Sin embargo, tu amor por nosotros ha sido tan grande que no solo moriste en ese madero, no solo te llevaste nuestros pecados y limpiaste nuestra maldad, sino que también nos resucitaste a nosotros y nos hiciste sentar juntamente contigo en los lugares celestiales. Y desde entonces has comenzado una obra en nosotros. A veces decimos que Dios tenga misericordia, pero creo que tú tienes misericordia con nosotros todos los días. El problema no es ese. El problema es que muchas veces no aprovechamos y no valoramos la misericordia que tú tienes con nosotros, y cada oportunidad que nos brinda a veces la dejamos pasar pensando que todavía hay tiempo para corregir nuestro camino. Este es el día que hizo Jehová, no hay otro. El ayer ya pasó, el mañana aún es incierto. Ayúdanos a entender que este día necesitamos seguir trabajando, necesitamos seguir menguando para que tú crezcas y rindiéndote por completo nuestras vidas para que nosotros se haga tu perfecta voluntad.
para que todos nosotros podamos entender y comprender el propósito con el cual tú nos has traído a este mundo. Lo decía el profeta Jeremías: antes que te formase en el vientre yo te conocí, y antes que nacieses yo te santifiqué y te di por profeta a las naciones de la tierra. Bueno es saber que no estamos en este mundo por casualidad, que no somos un error del destino. Estamos aquí con un propósito, Dios amado, y ese es el propósito que queremos descubrir para caminar en esa dirección. En tus manos dejamos por completo nuestras vidas, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, todo lo que anhelamos, y que tú dirijas nuestros pasos, amado Dios. Ven sobre cada vida y que tu Espíritu Santo se derrame hoy a través de tu palabra sobre cada corazón. Que esta palabra ungida por el poder de tu Espíritu Santo no vuelva vacía, sino que cumple el propósito con el cual tú la envías. Hay muchas luchas y muchas adversidades que no te son ajenas. Tú dijiste: en el mundo recibiréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Gracias, Señor, porque todas esas adversidades que podamos estar presentando serán pasajeras. Todas esas adversidades no serán eternas. Tienen a veces un propósito de formar el carácter en nosotros, de llenarnos de fe y confianza en ti. Ayúdanos a tener la fuerza que se necesita en el Espíritu para poder entender que no es el final y poder superarlas y poder soportarlas con tu ayuda. Gracias por este momento especial y por esta familia de verdades eternas que cada día crece más y más. Te ruego, Dios amado, que recibas en este día las peticiones de oración que tus hijos con fe hacen. Si hay algo que tú honras es la fe, y que la fe de cada uno de ellos pueda ser honrada con esa respuesta que han estado anhelando, que han estado esperando. A ti la gloria, mi Señor, de todo lo que tú harás. Hay un único pastor en este ministerio, y ese pastor solo eres tú. Jehová es nuestro pastor. Nada nos faltará. Guíanos hoy, amado Señor, a esos lugares de delicados pastos. Solo tú sabes dónde están esos pastos. Que hoy los podamos encontrar a través de estas sagradas escrituras. Gracias, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Mi hermosa, preciosa y bendecida familia de verdades eternas, tengan todos ustedes el mejor y más bendecido de todos los días. Somos afortunados, somos bendecidos por Dios y a veces no nos hemos dado cuenta. Dios ha sido inmensamente bueno con cada uno de nosotros y es su misericordia la que nos da la oportunidad de volver a congregarnos, de volver a estar juntos. La Biblia dice que donde hay dos o más reunidos en su nombre, Él está, y eso es congregación. Él está. Hemos venido a congregarnos no con personas, sino con Él, y sabemos que Dios está en medio de nosotros. Gracias, Señor, por estar aquí y por la vida de cada uno de ustedes que perseveran en la fe. El Señor me los bendiga y me los guarde siempre. Ayúdenos, por favor, a compartir estas perlas preciosas con el mundo entero a través de sus diferentes plataformas, a través de Facebook, de WhatsApp. Invite a sus amigos y familiares para que ellos también disfruten este banquete maravilloso que el Señor ha preparado. No te olvides de darle me gusta, porque de esa manera tus contactos van a querer saber a qué le diste me gusta y ellos también van a recibir el mensaje. Aquel centurión que impactó el corazón de Jesús por la fe tan grande que mostró, él dijo: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará, una palabra. Y Jesús dijo: yo no he hallado tanta fe en Israel como la hallé en este hombre. Un hombre que entendía que el milagro de sanidad para su siervo estaba en una palabra salida de los labios de Jesús. Y hoy no hay una, sino muchas palabras de las que están aquí condensadas, pero es necesario que la tomes porque tu sanidad
tu liberación, tu salvación, tu restauración está en la palabra. Así que dispón tu corazón para escuchar lo que Dios quiere ministrar a tu vida. Espíritu Santo, eres tú quien nos guías a toda verdad. Hazlo de nuevo, por favor. Háblanos, mi Señor, que tu pueblo escucha. Que esta palabra penetre hasta lo profundo de nuestros corazones y que la verdad tuya sea revelada, porque solo entonces, al conocer la verdad, seremos verdaderamente libres. Que todos podamos tener un corazón dispuesto para no ser solo oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Solo necesito una palabra. Y aquí está la palabra. Hoy vamos a estar compartiendo, amados, acerca de la fe de otro de los profetas. La fe de Nahum. Nahum. Dirá alguien, yo no había escuchado a Nahum. Bueno, ahí está en la Biblia. Y quedó por algo, con un propósito. Nahum, vamos al capítulo 1, verso 3, dice la palabra del Señor. Nahum 1:3. Dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Oído, iglesia. Jehová marcha en la tempestad, y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. La obra de Nahum enfoca su mensaje en la nación de Asiria y su capital Nínive. Nínive era la capital de Asiria. En el momento de su palabra profética, el imperio asirio había alcanzado el pico de prosperidad, siendo una amenaza para las naciones vecinas, incluyendo al reino del sur. Sennacherib, 704-681, en esa época gobernó, rey de Asiria, transformó a la ciudad de Nínive. Estamos hablando de Nínive, la misma que en tiempos de Jonás, recuerdan ustedes, se había arrepentido de sus pecados y por lo cual Dios los perdonó. ¿Recuerdan ustedes que Jonás no quería ir a predicar y se lo tragó un gran pez, y luego él va y predica? De aquí a 40 días el que no se arrepienta va a venir la destrucción. Y ellos escucharon eso, y desde el rey hasta los animales todos ayunaron y se humillaron delante de la presencia de Dios y fueron perdonados. Fueron perdonados. Habían pasado 100 años ya desde que fue Jonás a predicar. Pero después de eso, lo que hicieron fue ampliar el tamaño de Nínive hasta casi triplicar su dimensión original. También erigieron un palacio impresionante, le agregaron parques, un jardín botánico y un zoológico. Era tan despampanante esta ciudad que su belleza en aquella época solo pudo ser superada por la Babilonia de Nabucodonosor. Sin embargo, a pesar de su esplendor que muchas veces buscamos, ¿verdad? Tener una buena casa, tener dinero, tener posición. Ese esplendor no sirvió de mucho, porque esta capital, a pesar de su esplendor, representaba la maldad de los asirios, a tal grado que Dios determinó eliminarla. Ni los babilonios,
quienes destruyeron Jerusalén y se llevaron cautivos a sus habitantes unos años más tarde, 605-586 a.C., mostraron la brutalidad de los asirios cuando destruyeron Israel, por allá por el 722 a.C. El tema central de Nahum es el juicio sobre Nínive. Contrario a la oportunidad de arrepentimiento que tuvo esta ciudad en tiempos de Jonás, ahora, más de 100 años después, el juicio decretado por Dios contra Nínive es irreversible debido a su rebelión recurrente. La caída de Asiria sucedió en el año 612 a.C., con la conquista y destrucción de Nínive a manos de Babilonia. La historia cuenta que una inundación del río Tigris hizo un hueco en el muro de la ciudad por donde entraron los babilonios, tal como lo profetizó Nahum. Miremos Nahum capítulo 1, verso 8. Nahum 1:8 dice: mas con inundación impetuosa, dice, consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Las palabras del profeta Nahum se cumplieron, porque Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios dijo, voy a hacer esto, Él lo va a hacer. Las palabras que Dios puso en el profeta Nahum contra Nínive, que era la capital de Asiria, se cumplieron, confirmando así la sentencia divina. Nínive cometió muchos errores, pero el principal de ellos fue que olvidaron cómo Dios les perdonó sus pecados. Para que esta palabra se vuelva real en nosotros y no sea una simple historia, es necesario que nosotros ocupemos un lugar en la historia. Está el profeta que habla de parte de Dios y está una ciudad pecadora. ¿Qué podemos ser nosotros si queremos que la palabra se vuelva vida? O de lo contrario nos quedamos como espectadores diciendo qué gente mala es. No, Dios está hablando y este ejemplo quedó aquí para enseñarnos a nosotros. Esta Nínive y esta Asiria representa al hombre sin Dios, al hombre sin Dios. Dios había perdonado sus pecados 100 años antes, debido al arrepentimiento genuino que tuvieron. Algunos caen en el mismo error de Nínive. Abusan de la gracia divina. Después de haber experimentado el perdón y la misericordia de Dios sobre sus vidas, vuelven atrás dándole rienda suelta a sus obstinados corazones, olvidando lo que la palabra de Dios dice al respecto. Ya Dios había perdonado a Nínive. Y 100 años después volvieron a ser peores que antes. Ellos olvidaron lo que dice la palabra al respecto. Y a veces nosotros también lo olvidamos y decimos, no, Dios es amor, entonces yo cada fin de semana me arrepiento y no pasa nada. Mire esta palabra, por favor, y vamos a escudriñarla con temor reverente. Le aclaro que no es mi palabra, no es mi filosofía de vida. Me limito simplemente a transmitirles lo que está escrito aquí.
lo que está escrito en su palabra. Escuche lo que la palabra de Dios dice. No Humberto Cancio, la palabra de Dios. Hebreos capítulo 10, verso 26 al 31 dice, Hebreos 10, 26 al 31, escucha, iglesia. Porque si pecaremos o pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Verso 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Fuego. Verso 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Verso 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo, es decir, su pueblo no se quedará sin ser juzgado. Y si usted hace parte del pueblo de Dios, también será juzgado. Verso 31. Y dice el verso 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa. Aquí vemos 3 cosas que se pueden cometer cuando voluntariamente pecamos. Una cosa es que en ese afán de agradar a Dios usted se equivocó. Y otra cosa es que, aun sabiendo que lo que hace está mal, voluntariamente, tercamente, usted decida seguir por ese mal camino. Cuando pecamos voluntariamente, menospreciando la redención obtenida por Cristo mediante el derramamiento de su sangre, mire lo que pasa. Lo que sucede es que pisoteamos al Hijo de Dios. Pisotear al Hijo de Dios. Cuando nosotros buscamos la definición de pisotear, nos vamos a encontrar que pisotear, cuando pecamos voluntariamente, pisoteamos. Pisotear es despreciar. Es despreciar. Pisotear es poner en el suelo. Y eso hacemos cada vez que voluntariamente pecamos. Lo que se pisa es aquello a lo que no le damos ningún valor. Pecar voluntariamente después de haber recibido la redención es no valorar el plan divino ejecutado por Él mismo a través de Cristo Jesús. Hebreos capítulo 1, versos del 1 al 3 dice, Hebreos 1 del 1 al 3, dice su palabra. Es su palabra. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Verso 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados,
por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué pasa, además, cuando voluntariamente nosotros decidimos pecar? Lo segundo es que si lo hacemos tenemos por inmunda la sangre del pacto. Aquí la sangre quiere decir la muerte, que se refiere al precio que Jesús pagó por nuestra redención. Seguir en el pecado es no valorar el resultado especial que obtuvo la muerte de Cristo. Esto equivale a tener este sacrificio como algo común, algo profano, algo no sagrado. ¿Qué más sucede cuando nosotros voluntariamente pecamos? Hacemos afrenta al Espíritu de gracia. Esto es el resultado de las dos primeras. No valorar a Jesús ni reconocer su obra. La Biblia dice que esto se toma como un insulto a Dios, quien nos ha tratado con gracia y con misericordia. Esta actitud de pecar deliberadamente hace que el sacrificio de Cristo quede inactivo sobre aquel que quiere seguir viviendo, practicando el pecado. Hebreos capítulo 10, verso 26 al 27, dice, Hebreos 10, 26 al 27, dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Eso dice la Biblia. Verso 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Nuestro Señor Jesucristo siempre habló durante su ministerio en la tierra de que Él había venido aquí a la tierra a dar una nueva oportunidad a toda la humanidad, de reconocer la verdad a través de su palabra para ser libres del pecado, del yugo de maldad en el que este mundo ha encerrado a todos aquellos que todavía no se han entregado a Cristo. Y Jesús también se proclamó el único camino al Padre, la verdad y la vida, y que nadie iba a poder llegar a los cielos si no era a través de Él y de su sacrificio en la cruz del Calvario, en el cual derramó su sangre para el pago de todos los pecados del mundo y para que tengamos el privilegio de ser salvos todos aquellos que en Él creyéramos. El amor, la gracia y la misericordia de Dios fueron dispuestas para el perdón de todos los pecados y por lo tanto, cada uno de nosotros en un momento de nuestra vida seremos confrontados con la palabra de Dios y deberemos tomar una decisión de ser salvos y venir bajo la gracia y la vida resucitada de Cristo y nunca más pretender vivir en el mundo y pecar voluntariamente, tal cual nos los enseñan estas Escrituras. Pues ya no habrá, escucha iglesia, no habrá más sacrificio por estos pecados que son transgresión. ¿Qué es transgresión? Pecar consciente y voluntariamente. Le pasó a Nínive. Son perdonados en tiempos de Jonás, se olvidaron y volvieron a ser peores que antes. Porque seguramente dijeron, si Dios nos perdonó, otra vez lo va a hacer. Entonces, ¿qué me preocupa? En el libro de los Hebreos, también se nos enseña, amada iglesia, que todos los cristianos que nos hemos rendido y consagrado a Dios, debemos cuidar con más diligencia
todo lo que hemos recibido por gracia de parte de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, para no correr el riesgo de deslizarnos y estar otra vez en tinieblas. Mire lo que dice Hebreos capítulo 2, vamos a mirar el verso 1 al 3. Comparto con ustedes la versión traducción lenguaje actual. Dice la palabra, escuche esto, escuche. Por eso debemos poner más interés en el mensaje de salvación que hemos oído, más interés. ¿Para qué? ¿Para que Dios me dé una bendición? No, para no apartarnos del camino que Dios nos señala. Verso 2. Si el mensaje que anunciaron los ángeles resultó ser verdad, y quienes no lo obedecieron recibieron el castigo que merecían, verso 3, con más razón seremos castigados nosotros si no reconocemos el gran valor de la salvación que Él nos ofrece. Porque el Señor Jesús mismo fue el primero en comunicar el mensaje de salvación, y después los que oyeron ese mensaje nos demostraron que era verdad, es verdad. Así que pidámosle a Cristo que su santidad y vida resucitada esté en nosotros por siempre y hasta el día que nos presentemos delante de Dios, su Padre en los cielos. Hebreos capítulo 9, verso 27 dice, Hebreos 9, 27 dice su bendita palabra. Traducción lenguaje actual, por favor. Gracias, producción. Dice, todos nosotros, escuche, morimos una sola vez. Y después de la muerte, ¡ay! Yo pensé que uno moría y todo acababa allí. No, 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 no. Lo que la Biblia dice, no yo, es todos nosotros moriremos una sola vez. Porque hay una sola vida, ¿verdad? Y después que muramos, ay, 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 vendrá el juicio. Usted sabe que después de muerto vendrá un juicio en el que usted y yo tendremos que comparecer. ¿No lo sabía? Esta vida es una sola. Alguien dijo, la vida es como una moneda. Tienes que saber cómo la gastas, o más bien cómo la inviertes. Porque tienes una. Aprovecha el tiempo. Aprovecha las oportunidades que tendrás, porque ya después será demasiado tarde. No hay más oportunidades. Las creencias paganas de pueblos que no conocen al Dios verdadero de la Biblia, sino a esculturas de madera o de yeso, enseñan que se tienen muchas vidas o reencarnaciones en sus mitos y leyendas. Dicen ellos que se puede regresar en forma de otro ser. En contraste, la Biblia, donde está escrita la verdad absoluta de Dios, nos enseña que físicamente morimos una sola vez. Y después de la muerte vendrá el juicio. Así que aprovechemos cada oportunidad para concentrarnos en lo que es importante. Por eso Jesús dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas, que son esas cosas que necesitamos, llámese un empleo, llámese un milagro, esas son añadiduras y vendrán por sí solas. Lo que debes buscar es que Dios sea el que gobierne tu vida. Tenemos la oportunidad en vida de aceptar a Cristo. En vida. En vida tenemos la oportunidad de creer en Él.
Es triste que después de 80, 90 o 100 años, que Dios nos haya dado toda una vida, no hayamos sacado tiempo para conocerle a Él, con ese que queríamos estar en la eternidad. Es que no me dio tiempo, yo estaba muy ocupado en otras cosas. Tienes toda la vida y cada día que Dios te da para tener una vida eterna con Él. Para esto vino al mundo Jesús y se hizo hombre, para darnos esta única oportunidad de que luego de la muerte física no fuéramos condenados. Vendrá por segunda vez, lo dice su palabra y lo creo. Vendrá por aquellos que hemos guardado esta esperanza en nuestro corazón. Así que prestemos atención, ya que hay una sola oportunidad mientras podamos respirar. No hay otra. Hebreos capítulo 10, verso 29, dice, Hebreos 10, 29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Los que resisten al Espíritu de Dios y provocan su alejamiento, ignoran cuán lejos puede llevarlo Satanás. Cuando el Espíritu Santo se distancia por causa del pecado, imperceptiblemente el creyente comienza a hacer las cosas que, por efecto de la luz, una vez consideró pecaminosas, ya no las considera igual. A menos que escuche las advertencias, se verá envuelto en una decepción tal como el caso de Judas. Judas comía con Jesús. Judas escuchaba las enseñanzas de Jesús. Judas veía a Jesús hacer milagros. Y Judas lo traicionó. Llegará el momento en que el pecado endurecerá tanto nuestro corazón que nos enceguecerá y hará de nosotros unos traidores. Traidores. Judas, con un beso me traicionas. ¿Se acuerdan ustedes de Caín, verdad? Caín se molestó porque Dios no se agradó de su ofrenda. Imagínate a Caín ahí. Padre, yo te entrego esta ofrenda, mira esto que te traigo, yo te alabo, yo te amo, yo te bendigo. Mira, dame esa bendición que tanto necesito, Señor. Tú sabes que yo te amo. Y Dios dice, no me agradas. ¿Y por qué no me agrada? Porque la gente no se da cuenta que Dios, más allá de mirar nuestras oraciones, ve la actitud de nuestros corazones. Dios está diciendo, tú me estás orando, pero sé lo que hay dentro de tu corazón. Sé que una vez te levantes de tus rodillas vas a ir a matar a tu hermano. Yo conozco también el futuro y sé lo que vas a hacer una vez te levantes de aquí. Y lo mismo dice de nosotros. Tú vienes a orarme todos los días y suenas bonito y escoges las mejores palabras y se te nota la búsqueda incesante de mi presencia, pero estoy viendo lo que hay dentro de tu corazón. Dios no mira lo que el hombre mira lo externo, mas Dios mira el corazón, que está mirando lo que estás maquinando por dentro. Él está mirando lo que estás pensando, Él está mirando que te vas a levantar de ahí y vas a volver a lo mismo de antes. Por eso tus oraciones muchas veces no tienen respuesta, porque no han sido sinceras, no hay un deseo de cambiar. No, Dios, bendíceme, dame lo que te pido, pero no me pidas que cambie nada. Yo así me siento bien.
Dios no se agradó, ni se agradará de ningún tipo de oración que se haga de esa manera. Dice la Biblia, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y buscaren mi rostro, y se apartaren de sus malos caminos y oraren. No solo es orar. Y tal vez estás ahí, yo estoy pidiendo oración por algo. Tengo que ser sincero contigo, no es solo orar. Tienes que arrepentirte, tienes que humillarte, tienes que volverte de tus malos caminos. Entonces Dios promete que oirá tus oraciones. No es solo orar. Te puedes pasar la vida orando y pidiendo todo lo que tú quieras. Pero si no tomas la decisión de apartarte de tu mal camino, jamás Dios te va a escuchar. Si se humillare mi pueblo, 2 de Crónicas 7:14, puede buscarlo. Dios no quiere que nos convirtamos como Judas, traidores, que los vendamos por unas cuantas monedas. Entonces, si hacemos así, seguiremos paso a paso las pisadas de Satanás. ¿Quién podrá contrarrestar sus propósitos? ¿Podrá un ministro suplicar por él y defenderlo? Ni siquiera Jesús pudo hacer nada por Judas cuando la traición minó su corazón. Todas sus palabras son como fábulas sin sentido. Cuando Satanás ha invadido el corazón de alguien, esto que se le comparte parecen fábulas. Al elegir a Satanás como compañero, entonces esa persona interpreta erróneamente la palabra hablada. Y como resultado su comprensión es mal orientada por efecto de una luz que no es verdadera. Cuando el Espíritu de Dios es agraviado, cada llamamiento que hacen los siervos del Señor no tiene significado para ellos. Este tipo de personas que han estado enceguecidas por el enemigo cambian el sentido a cada palabra. Se ríe y ponen en ridículo las advertencias más solemnes de las Escrituras. Si no estuvieran hechizados por las agencias satánicas, estas mismas palabras en otro tiempo los harían temblar. Resulta en vano toda invitación que se les haga de conocer al Señor y de volverse a Él. ¿Por qué? Porque no desean escuchar reproches, no desean escuchar consejos. Yo quiero bendiciones. Desprecian toda súplica del Espíritu. Desobedecen los mandamientos de Dios que una vez vindicaron y exaltaron. Las palabras del apóstol también podrían tocar la fibra sensible de esta gente. Gálatas capítulo 3, verso 1. Gálatas 3:1. Gálatas 3:1 dice: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Este tipo de personas que pecan deliberadamente siguen el consejo de su propio corazón, hasta que la verdad ya no tiene ningún sentido para ellos. Barrabás fue elegido y Cristo rechazado. Es esencial vivir en armonía con cada palabra de Dios. De no ser así, la vieja naturaleza se irá reafirmando constantemente. Es el Espíritu Santo, verdadera gracia redentora, el que unifica a los seguidores de Cristo y los hace uno con Dios. Es el único que puede desalojar la enemistad y la envidia y la incredulidad, santifica los afectos, restaura la disposición de espíritu y rescata del poder de Satanás a los deseos más íntimos. El Espíritu Santo viene siendo en nosotros esa más sublime virtud de la gracia. La gracia de Dios no puede ser confundida con licencia para pecar. La gracia es un poder divino. Gracias a su influencia es que se produce un cambio en los hábitos, las costumbres y las prácticas que, si son acariciadas, separan al hombre de Dios. La obra de santificación se puede apreciar en el creyente no por su gran conocimiento,
sino por su progreso y continuo crecimiento. Seguramente la gente de Nínive pensó que como en el pasado Dios usó a uno de sus profetas para que viniera y lo salvara, haría lo mismo de nuevo. Y muchos están esperando que Jesús venga de nuevo para arrepentirse de sus pecados, creyendo que Jesús va a venir de nuevo a que lo crucifiquen de nuevo en un madero. No, ya lo hizo. Jesús ya no viene a salvar, Jesús viene a juzgar al mundo. Mire qué dice Hechos 17:31, Hechos 17:31. Biblia de las Américas. Dice Hechos 17:31. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia. Ahí está, Él estableció un día. Por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Está refiriendo a Jesús. ¿Encuentra usted difícil comprender el concepto del juicio, es decir, el juicio de Dios? ¿Encuentra también difícil reconciliar la idea de que Dios juzgará al mundo con el concepto de que Él es bondadoso y de que Él es misericordioso, de que Él es un Padre bueno celestial? No hay nada sorprendente en esto en la época presente. En el pasado muchos predicadores tronaban acerca del juicio y del fuego del infierno, hasta que sus oyentes temblaban ante la perspectiva. Hoy en día ya no lo hacen. El mismo Jesús habló de allí será el crujir de dientes. Ya en las predicaciones no se habla del fuego del infierno. No se necesitan mensajes más bonitos porque la gente después se llena de miedo. Hoy día ya no lo hacen. La sociedad humana se ha vuelto más permisiva en lo que a las normas se refiere. Por eso encontramos que menos personas creen en Dios cada día. Y los que sí creen ponen énfasis en su amor y compasión que en su calidad de juez. Y esto pasa dentro de la iglesia de Jesucristo. Entonces se consuelan diciendo que Dios es amor y todo está permitido. Y se olvidan de que Él también es juez. Quien te predica que Dios es amor, pero no te habla de que Dios es juez, te está cercenando la mitad del Evangelio. Se insiste en que el Evangelio estriba totalmente en el amor de Dios en Cristo, y que este es el único mensaje que el mundo necesita oír, que Dios te ama. Sí, Él me ama, pero también me va a juzgar. Sin embargo, el juicio venidero es también una buena noticia. Lo sorprendente es esto. El hecho de saber que Dios juzgará al mundo es una buena noticia. Y también forma parte importante del Evangelio. Las buenas nuevas acerca de las bendiciones venideras, pero ¿cómo puede ser posible esto? Para encontrar la respuesta debemos referirnos a la única guía que tenemos acerca del carácter de Dios y sus intenciones, la Biblia por medio de la cual Él habla a toda la humanidad. La sociedad romana del primer siglo era muy similar a la nuestra. Era una sociedad civilizada, pero al mismo tiempo era una sociedad llena de crueldad. Rica en arte, rica en cultura, pero las personas se comportaban como bestias. Sus valores estaban envilecidos y sus perspectivas eran completamente materialistas. Roma se enorgullecía de sus magníficos templos, dedicados a muchos dioses con minúscula, ninguno de los cuales podía inspirar una fe viva. Los ricos vivían en un lujo incomparable, mientras que los pobres, en especial los esclavos, subsistían en la miseria y la desesperación.
El apóstol escribió a los discípulos de Jesús en Roma acerca del poder del mensaje del Evangelio y su relación con las necesidades del hombre. Miremos esto, Romanos capítulo 1, verso 16. Romanos 1, 16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Ay, es que me da pena que me digan evangélico. Bueno, Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque el Evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? ¿Para temblar? ¿Para caer al piso? Poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Lo de que el hombre necesita ser salvo se aclara más adelante, pero es evidente que se necesita del poder de Dios para que se lleve a cabo esta salvación. No nos podemos salvar solos. El versículo siguiente nos dice algo importante acerca del Evangelio. Miremos ahora Romanos capítulo 1, ya no el verso 16, sino el verso 17. Aquí encontramos lo siguiente. Romanos 1, 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por fe. La justicia. Dios es justo, le da a cada cual lo que merece. Justicia nos habla también de juicio, y esto se revela mediante la fe, y también es una buena nueva. Por medio del Evangelio, podemos entender la justicia o la rectitud de Dios. Él nos ha revelado sus normas del bien, y en el Señor Jesús nos ha mostrado cómo debe vivir el justo de acuerdo a los principios divinos. Estas son las únicas normas aceptadas por Dios, puesto que Él es el Creador y ha establecido las reglas por las cuales el hombre debe gobernar su vida. Pero si podemos entender el bien, también podemos entender el mal, puesto que lo que no es lo uno es lo otro. Y eso es exactamente lo que el apóstol Pablo nos dice a continuación. Miremos ahora Romanos 1, verso 18. Romanos 1, verso 18. Dice, porque la ira de Dios... Ay, pero yo pensé que Dios solo era amor. No, aquí dice, mire, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Contra qué? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esta afirmación es bastante clara. El mismo mensaje que nos presenta las normas de Dios nos permite reconocer lo que no es digno de Él y también lo que le causa enojo. ¿Por qué? Miremos Romanos 1.19 ahora. Romanos 1.19. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Aquí tenemos un principio sencillo. Cuando Dios nos instruye acerca de cómo vivir y nosotros rechazamos esa instrucción, yo no quiero vivir así como tú me dices aquí, yo quiero vivir a mi manera. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos asumiendo la responsabilidad por nuestros hechos. Yo asumo mi responsabilidad. Se puede decir que el conocimiento de la palabra y sus mandatos divinos demanda de nosotros responsabilidad. Ya tú sabes cuál es la verdad. Ya tú sabes lo que está mal delante de los ojos de Dios. No insistas en seguir por ese camino. Después no diga que no sabías. Es un principio importante y debemos ponerle mucha atención. Los habitantes de Nínive seguramente pensaron, si Dios nos perdonó en tiempos de Jonás, ¿por qué no ha de hacerlo nuevamente si Dios es amor? Entonces, ¿qué sentido tiene vivir en santidad si al fin y al cabo Dios nos va a perdonar todo lo malo que hayamos hecho? Al fin nos vamos a salvar. No encontramos mención directa de alguna profecía relacionada con el Mesías en los oráculos de Nahum. No obstante, su escrito contribuye al mensaje redentor subrayando la condición pecadora del hombre y advirtiendo a los transgresores que no jueguen con Dios. No jueguen con Dios.
Gálatas capítulo 6, verso 7, mire lo que dice. Gálatas 6, verso 7, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La iglesia de Galacia, que había conocido y experimentado la bendición de ser nueva criatura en Cristo Jesús, comenzó a vivir un reflujo de división espiritual que consistía en volver de nuevo a las enseñanzas de la ley, y se debatían entre dos pensamientos de las Escrituras: lo que mandaba la ley y la agenda de Cristo, salvación, nueva criatura y nuevo pacto en su sangre para llegar al Padre. Esa situación desde aquellos tiempos y por generaciones permanece en estos tiempos. Entonces, por un lado está la ley y por otro lado está la gracia. Muchos rechazan a Cristo porque creen que la salvación se puede alcanzar por obras. Así piensa el que anda en función de la ley, por obras. Yo soy bueno, yo no mato, yo no fumo, por obras. Y están por otro lado quienes creen que como la salvación es por gracia, ellos no están obligados a vivir una vida de santidad delante de Dios. Y estas dos tendencias se han introducido dentro de la Iglesia de Cristo. Ambos conceptos son completamente errados. El haber alcanzado la gracia, lo que significa no es que tenemos licencia para pecar. Significa que ahora podemos vivir vidas en rectitud que agradan a Dios. Los habitantes de Nínive cayeron en estos errores y el juicio de Dios fue inminente sobre sus vidas. ¿Qué nos hace pensar que con nosotros las cosas el día del juicio serán distintas? Termino con esto. Todo acto de desobediencia inevitablemente traerá consecuencias. Y Dios sigue siendo un Dios de amor, por supuesto. Esta mañana que estaba orando antes de venir aquí, decía: Señor, ten misericordia de tu pueblo, ten misericordia de nosotros, ten misericordia del mundo entero. Y la respuesta del Señor me dejó frío, porque pude escuchar su voz diciendo: misericordia es lo que tengo todos los días con ustedes. Oportunidades son las que les brindo todos los días. El problema no es que yo tenga misericordia, el problema es que ustedes reciban mi misericordia. Es distinto. Cuando Pedro estaba hundiéndose, que caminó sobre las aguas, el Señor extendió su mano de misericordia para levantarlo. Estoy seguro que si Pedro no se hubiese tomado de esa mano tendida, que eso es lo que significa misericordia, una mano tendida, seguramente Pedro se hubiera ahogado. Y así nos pasa a nosotros. Siento que todos los días la misericordia de Dios se extiende de una manera poderosa sobre nuestras vidas. Su mano está extendida, no solo para nosotros, sino para nuestros hijos, para nuestras familias y para el mundo entero. Pero en la mayoría de los casos el mundo entero no quiere tomar la mano del Señor, no quiere tomar la misericordia y prefiere más bien endurecer su corazón y seguir lejos del Señor, haciendo su propia vida sin tenerle en cuenta a Él. Por eso te ruego, Dios amado, en este día que esta misericordia que tú nos extiendes, la podamos recibir, y eso nos incluye también a nosotros. Porque a veces por el hecho de estar caminando con el Señor, predicando del Señor, escuchando del Señor, creemos que ya no hay nada más que cambiar, pero nosotros somos los primeros. Yo quisiera aprovechar estas oportunidades que tú nos brindas para poder reconocer aquellas cosas de las cuales yo no me he dado cuenta y que necesitan ser cambiadas, Dios amado.
Nínive seguramente pensó que como tú eres un Dios de amor, entonces nos ibas a entender, y a veces eso es lo que nos ha llevado a no tomar una decisión firme y radical frente al pecado. Decimos, tú nos entiendes, tú nos amas, pero nadie nos predicó que un día vamos a tener que ser juzgados. Dios amado, que esta palabra traiga convicción de pecado a nuestras vidas y que nos haga entender. Dios amado, que si bien tú eres un Dios de amor y de nuevas oportunidades, tú esperas de nosotros un compromiso genuino, un compromiso sincero y verdadero. Gracia significa que la presencia de tu Espíritu Santo ahora mora dentro de nosotros. Y el que el Espíritu Santo esté morando dentro de nosotros tiene que llevarnos a nosotros a vivir vidas en santidad. Sabemos que no es fácil, pero tú nos vas a ayudar, Dios amado. Ayúdanos a que no nos pase como Nínive, enfocados en engrandecer su ciudad, en tener renombre delante de los hombres, en buscar el esplendor, olvidaron lo más importante. Ayúdanos a nosotros a no estar tan enfocados en las cosas de este mundo y poner nuestra mirada en donde tenemos que ponerla, en ti, mi amado Dios. Gracias por esta palabra llena de poder, llena de unción, llena de tu autoridad. Que la podamos atesorar en nuestras vidas y que podamos vivir conforme a ella. Muchas veces nos preguntamos, y tal vez mucha gente de Nínive al final dirían, ¿y por qué esto malo me está pasando? ¿Y por qué este juicio ha venido sobre mí? Quiero que sepas que no es porque Dios ha sido malo contigo. Hoy es necesario que tomes la decisión de revisar cómo está tu vida, cómo está tu casa, cómo está tu familia. Y deja ya de culpar a Dios de todo lo malo que pasa, de si no hay empleo, de si la situación está difícil. Y más bien, mira hacia tu interior y descubre cuál es la responsabilidad que tú o algún miembro de tu familia tienen en esto que está pasando contigo. Y hoy toma la decisión de dejar de una vez por todas lo que tienes que dejar. Hay bendiciones que están allí frenadas porque sencillamente nosotros queremos seguir con nuestro obstinado corazón haciendo lo contrario a lo que Dios nos ha demandado. Hoy es necesario que nos volvamos a Dios de todo corazón y que vivamos para Él, agradándole en todo tiempo. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo por tu verdad revelada. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Hoy la misericordia de Dios se ha extendido. ¿Qué vas a hacer con esa misericordia? ¿Qué vas a hacer con esa misericordia? No olvide, mis amados, suscribirse por favor a nuestro canal de YouTube. Active por favor la campanita de notificaciones. Dele me gusta a nuestra página de Facebook. Y si desea disfrutar de nuestros contenidos, visite nuestra página web www.verdadeseternas.co. Ahí va a encontrar todas las enseñanzas y conocer un poco más acerca del ministerio que estamos llevando a cabo, gracias a la comisión que Dios nos entregó. A todos ustedes, mil gracias. No olviden, todo acto de desobediencia inevitablemente traerá consecuencias. El Señor me los bendiga a todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio.
y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios.